Bueno, dándole continuidad a nuestro trabajo y ya para ir terminando con el folleto tríptico, vamos a construir la parte de adentro del folleto, que en este caso puntualmente tiene una tabla que nos va a servir de excusa para aprender a manejar esta herramienta que nos ofrece Corel, que es tan útil. Nuestro folleto nos va a quedar de esta forma. En una tabla observamos que tenemos las columnas y las filas. En esta tabla tenemos, por ejemplo, la primera fila, que se llama fila de títulos, y la primera columna, que también es referente de la información que tenemos contenida en nuestra tabla. Por ejemplo, la primera fila también sería en este caso la fila de horario. Cada uno de estos cuadritos, que es la intersección de una fila con una columna, se llama celda. Y en este caso, esta tabla en particular tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. Vamos a comenzar la construcción de la tabla. Nosotros en el interior de nuestro folleto ya tenemos armado el fondo, que el fondo va a ser igual que lo que hicimos en la portada del folleto. Es interesante observar que las líneas de guía que nosotros trazamos para la portada del folleto se mantienen en el interior, entonces no es necesario volver a trazarlas. Muy bien, vamos a activar la herramienta tabla. La herramienta tabla se encuentra aquí en la caja de herramientas, debajo de la herramienta de texto. Activamos y en la barra estándar observamos que aquí podemos definir la cantidad de filas y de columnas que necesitamos. Trazamos nuestra tabla. Fíjense que es muy simple generar una tabla. Ya viene con la cantidad de filas y columnas que nosotros necesitamos, pero en caso de necesitar mayor cantidad de columnas, simplemente incrementamos, en este caso la cantidad de filas, simplemente incrementamos el número de filas y se van agregando solos. Si necesitamos incrementar el número de columnas, simplemente incrementamos el número de columnas y se van agregando. Una vez que nosotros tenemos el número de columnas que necesitamos, achicamos el tamaño de la tabla y la acomodamos en la posición que lo necesitamos. ¿Sí? En este caso vamos a dejar entonces una tabla de 7×7. Muy bien, vamos a centrar nuestra tabla en la zona de trabajo. La zona de trabajo está definida por alguno de estos paneles, así que vamos a seleccionar primero la tabla, luego el panel, y presionando C centramos la tabla respecto a toda la zona de trabajo. Ya está centrada. Ahora, para poder hacer que el contenido de la tabla se destaque, vamos a trazar un rectángulo que le vamos a dar fondo blanco y lo vamos a poner detrás de la tabla, ¿sí? Le vamos a quitar el contorno para que no se superponga con el contorno de la tabla, y con control avance página lo llevamos hacia el fondo de la tabla. Y ahora le vamos a dar transparencia. Fíjense, una transparencia uniforme. De esta manera nosotros hemos provocado un fondo tenue que va a hacer que nuestra tabla se destaque, el contenido de la tabla se destaque. Observen que me quedó la tabla por encima del logo, así que selecciono el logo y presionando control retrocede página lo llevamos al logo hacia adelante. Muy bien, comenzamos entonces ahora a llenar nuestra tabla. Activamos la herramienta de texto y fíjense ustedes que haciendo clic en cada una de las celdas se genera en cada celda un pequeño cuadrito de texto o una zona de texto de párrafo donde podemos cargar el texto que yo necesito. Horario, lo vamos a centrar. Muy bien, vamos a poner tamaño 14.
14, 16, un poquito más, 18, 24, muy bien. Vamos a ver si podemos hacer que se alinee. Muy bien, está el centro. Vamos a formato de párrafos. Aquí tenemos las alineaciones. Tenemos la alineación horizontal que ya está ubicada al centro y la alineación vertical que la tenemos en este caso superior. Por eso el texto está pegado sobre la cara superior del cuadrito de texto. Entonces lo ubicamos al centro y se nos acomoda en el centro de la celda. Repetimos el comando para que nos quede claro. Activo la herramienta de texto. Vamos a escribir acá entonces la palabra lunes. Selecciono el texto. Vamos a poner tamaño 24. Alineación horizontal. Esto lo encontrábamos, vamos a recordar. Vamos a cerrar para recordar dónde estaba. En texto, formato de párrafos. Aquí en texto, formato de párrafos, aparece alineación horizontal. Ponemos centrada. Alineación vertical, ponemos centro. Muy bien. Pero vamos a ver que tenemos, porque yo todo este texto ubicado en la primera fila necesito que tenga las mismas características. Entonces, tomando la herramienta de tabla y haciendo clic a la izquierda de la fila, selecciono toda la fila. Entonces ahora, al seleccionar toda la fila, yo voy a definir para toda esa fila la misma característica en términos de texto. Perdón, acá tengo que tomar centro, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Y muy bien. Vamos a tomar el texto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Bien, vamos a ver si puedo. Formato de caracteres. Muy bien. Aquí vamos a definir el tamaño del formato de caracteres. Vamos a dejarlo en 24 puntos. No me lo seleccionó, no me lo tomó. A ver cómo podemos hacer. Veamos. 24 puntos. De caracteres. A ver ahora. Ahora sí, seleccionamos los 23, 24. Muy bien, perfecto. Como yo todo el texto necesito que tenga el mismo, acá lo vamos a simplificar el texto para que nos quede bien, porque nos quedó chiquita la celda. Ahí está, perfecto. Muy bien. Y ahora para que nos pase, para que nos quede exactamente igual en toda la tabla, vamos a seleccionar toda la tabla. Vamos a seleccionar el texto de toda la tabla. Muy bien, entonces de esta manera vamos a definir el texto 24 puntos para 25, 24 para toda la tabla. Muy bien. Y recuerden ustedes que habíamos abierto también la solapita formato de párrafos, que lo tenemos aquí, ven,
aquí tengo formato de caracteres, formato de párrafo. ¿Cómo abrimos estas dos cajas de herramientas? Vinimos aquí al menú texto y aquí los tengo activos, ¿ven? Formato de caracteres está activo, formato de párrafo también está activo. Cuando yo activo estos dos comandos, se abren estas dos solapitas que me permiten a mí trabajar con las características del texto contenido en estas tablas. Me faltó definir en formato de párrafo las alineaciones. Le vamos a poner alineación centro, alineación vertical también centro. Muy bien, perfecto. Y el formato de caracteres el tamaño 24 puntos. Vamos a ver si lo toma. Muy bien. Por ejemplo 8. 8 no lo tomo, vamos a tener que seleccionarlo de nuevo. Vamos a seleccionar acá, no lo tomo porque ya la primera columna estaba definida en tamaño 24. 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Correcto, muy bien. Entonces ahora sí vamos a ir cargando 9. Y ahora sí, lo único que nos resta es, por ejemplo, bueno, fíjense que hemos cargado mal el horario de acuerdo a lo que dice acá. Bueno, el horario dice de 8 a 10, de 10 a 12, de 14 a 16, 18, de 16 a 18. Bueno, perfecto. Entonces vamos a corregir acá. Tenemos, dice de 8 a 10, de 10 a 12, de 14 a 16, y así vamos llenando uno por uno, ¿sí? Bueno, muy bien. Acá les dejo entonces también el contenido de la tabla para que la completen. Bien, esto es más o menos todo. La herramienta de tabla es una herramienta muy, pero muy útil para destacar y para resaltar la creación de tablas, la definición de filas y de columnas, y luego cómo trabajar con la selección de filas y de columnas. ¿Cómo hicimos esto? Vamos a recordarlo. Yo quiero trabajar, por ejemplo, con las características de la fila de títulos. Activo la herramienta de tabla y hacemos clic a la izquierda de la tabla. Fíjense que cuando yo hago clic a la izquierda de la tabla me aparece una flechita negra seleccionando la fila, y de esta manera yo puedo destacar la fila con la cual quiero trabajar, y por ejemplo subrayar si quisiera, o por ejemplo poner el tamaño, el texto en negritas, ¿sí? También puedo cambiar el tipo de letra, puedo cambiar el tipo de letra, ¿sí? Y puedo también de pronto cambiar el color, de la fila. Vamos a ver, vamos a poner un color. Ahí está. Excelente. ¿Se ve? Muy bien. Si yo quisiera de pronto trabajar con las características de este grupo de celdas, me ubico en la primera celda. Y desplazándome hacia abajo selecciono el grupo de celdas, y acá vamos a definir nuevamente negritas. Muy bien. Tipo de letra, por ejemplo, ahí está, para que nos quede todo parejito. Vamos a borrar horas que pusimos acá. Muy bien, ¿sí? Y también, bueno, entonces selección de celdas, selección de filas, selección de columnas. Y lo otro interesante que aprendimos en este video es abrir la caja de herramientas, las cajas de herramientas
la caja de formato párrafo y formato caracteres para poder trabajar justamente con los elementos de la tabla. ¿Dónde están estas dos cajas de herramientas? Las vamos a cerrar para que desaparezcan y poderlas abrir nuevamente. Nos venimos acá al menú texto y aquí arriba los dos primeros comandos son formato de caracteres y formato de párrafo. Fíjense que cuando abro los dos me quedan dos solapitas acá que me permiten pasar